Un campesino analfabeto de las estepas de Siberia se arrodilla ante el zar de todas las Rusias, y es el zar quien le besa la mano. Piénsalo un momento. Estamos hablando de Nicolás II, el hombre que gobernaba el imperio más extenso de la tierra, rodeado de generales, aristócratas y consejeros de Estado. Y sin embargo, en los salones del Palacio de Invierno, era Rasputín quien dictaba el tono, quien susurraba al oído de la zarina, quien decidía quién subía y quién caía. Sin un título que justificara su presencia, sin una fortuna que comprara voluntades, sin un ejército que impusiera respeto. Solo un hombre con los ojos bien abiertos y una comprensión brutal de cómo funciona la gente. ¿Cómo se explica algo así? La respuesta incómoda es que el poder rara vez sigue las reglas que nos enseñaron. No va siempre hacia el más inteligente, ni hacia el más trabajador, ni hacia el más honesto. Va hacia quien entiende algo que la mayoría prefiere ignorar, que existe una mecánica invisible detrás de cada ascenso, cada caída, cada alianza y cada traición. Una mecánica que lleva siglos operando en silencio y que muy poca gente se ha atrevido a escribir en voz alta. Hoy vas a conocer esa mecánica. Vas a entender por qué personas aparentemente ordinarias han dominado a otras extraordinarias, porque muchas veces el talento no basta y la ingenuidad puede destruirte. No te voy a prometer que esto te hará sentir cómodo, pero sí te garantizo que después de este video, el mundo que ves cada día va a parecerte un lugar completamente distinto. El libro del que te estoy hablando se llama Las 48 leyes del poder, y si nunca lo has oído mencionar, es posible que en los próximos minutos entiendas por qué hay gente que prefiere que no exista. Su autor es Robert Greene, un escritor estadounidense que antes de publicar este libro había trabajado como guionista, traductor, editor y en decenas de oficios distintos. No era un académico con cátedra ni un psicólogo con consulta. Era alguien que había observado el poder desde abajo, desde los márgenes, desde ese lugar incómodo donde uno ve todo sin que nadie le preste atención. Y esa perspectiva lo cambió todo. Greene tardó años en escribirlo. Estudió a fondo la historia de personajes como Maquiavelo, Sun Tzu, Catalina la Grande o el cardenal Richelieu. No para admirarlos, sino para diseccionar exactamente cómo habían conseguido lo que consiguieron. El resultado fue un libro publicado en 1998, justo cuando el mundo atravesaba una transformación brutal. La economía global se reorganizaba, Internet empezaba a reconfigurar quién tenía acceso a la información, y la vieja idea de que el trabajo duro era suficiente comenzaba a crujir. El momento no podía haber sido más oportuno. Desde entonces, Las 48 leyes del poder ha vendido más de 3 millones de copias en todo el mundo. Ha sido prohibido en algunas prisiones de Estados Unidos porque los internos lo usaban como manual de manipulación. Y ha sido leído por políticos, ejecutivos, artistas y personas que simplemente querían entender por qué el mundo funciona como funciona. Ahora vamos a ver exactamente qué dice. Greene parte de una observación que parece obvia pero que casi nadie se detiene a analizar. El poder no funciona cuando se ve. Esa es la tesis que atraviesa todo el libro de principio a fin. No se trata de quién tiene más fuerza, más dinero o más autoridad formal. Se trata de quién controla mejor la percepción que los demás tienen de él. El poder, dice Greene, es fundamentalmente un teatro, y en ese teatro quien más actúa pierde. Para llegar a esta conclusión, Greene estudió durante años las biografías de figuras históricas que ascendieron y cayeron, buscando el patrón que explicara sus destinos. Y lo encontró en un lugar inesperado, no en sus decisiones políticas ni en sus batallas, sino en cómo gestionaron su imagen. Los que sobrevivieron entendieron algo que los demás ignoraron. Los que cayeron, en cambio, cometieron siempre el mismo error. El caso más brillante que usa para ilustrarlo es el de Nicolas Fouquet, el ministro de Finanzas de Luis XIV. Fouquet era el hombre más rico y poderoso de Francia, o eso creía él. Para impresionar al rey, organizó una fiesta en su castillo de Vaux-le-Vicomte tan espectacular, tan desmesurada en su opulencia, que dejó al propio Palacio Real en ridículo. 3 semanas después, Luis XIV lo arrestó, no porque fuera corrupto, aunque lo era, sino porque había cometido el error imperdonable de mostrar demasiado. Había hecho visible lo que debía permanecer en la sombra. Piensa en tu propio entorno. ¿Cuántas veces has visto a alguien que alardea de sus logros y termina generando rechazo en lugar de admiración? O a alguien que apenas habla, que observa, que nunca presume, y sin embargo todo el mundo acaba haciéndole caso. No es casualidad. Es una ley que opera constantemente, aunque nadie te la haya explicado nunca. Y aquí es donde Greene se pone interesante de verdad. Porque si el poder se destruye cuando se expone, la pregunta que surge es inevitable: ¿cómo se construye entonces? Hay algo que Greene afirma en Las 48 leyes del poder que la primera vez que lo lees casi parece cínico.
dice que tu reputación no es un reflejo de quién eres. Es el arma más poderosa que tienes. No es vanidad, no es ego, es infraestructura. Y para demostrarlo, recurre a uno de los casos históricos más fascinantes del libro, el del financiero y especulador del siglo XIX Jay Gould. Gould tenía una reputación tan temida en los mercados que bastaba con que se rumoreara que estaba comprando acciones de una empresa para que sus rivales entraran en pánico y tomaran decisiones irracionales. Él no necesitaba actuar siempre, su reputación actuaba por él, eso es lo contraintuitivo. Creemos que la reputación es consecuencia de lo que hacemos. Greene argumenta lo contrario, la reputación es una causa. Moldea cómo te tratan antes de que abras la boca, antes de que entregues un proyecto, antes de que hagas nada. Si alguien llega a una reunión sabiendo que eres la persona que siempre cumple, ya has ganado la mitad de la negociación sin haber dicho una sola palabra. Piénsalo en tu propia vida. En el trabajo, hay personas que consiguen más oportunidades no porque trabajen más horas que tú, sino porque han construido una narrativa alrededor de su nombre. En redes sociales, una cuenta con historia y coherencia genera confianza automática que una cuenta nueva no puede comprar con dinero. En las relaciones personales, cuando alguien dice, es que ese es él, siempre hace lo que promete, eso es reputación funcionando como escudo y como palanca al mismo tiempo. Greene lo resume con una idea que parece dura pero es profundamente práctica. Proteger tu reputación merece tanto esfuerzo estratégico como cualquier otra habilidad, porque una reputación dañada no solo cierra puertas, hace que otras puertas nunca lleguen a abrirse. Y si la reputación es tu armadura, lo que viene a continuación tiene que ver con algo igual de invisible pero igual de decisivo: la imagen que proyectas ante los demás. Hay una metáfora en el corazón de las 48 leyes del poder que, cuando la entiendes, ya no puedes dejar de verla en todas partes. Greene propone que vivimos en una corte. No la corte de Versalles con pelucas y candelabros, sino una corte en el sentido más profundo. Un sistema donde el poder fluye hacia ciertas personas, donde los favores se otorgan y se retiran, donde hay favoritos, aduladores, rivales encubiertos y caídas en desgracia. Esa estructura, que creíamos enterrada en los libros de historia, nunca desapareció, solo se puso corbata. Lo que hace poderosa esta metáfora es que ilumina algo que antes sentías pero no podías nombrar. ¿Por qué ese compañero, que trabaja menos que tú, lleva 2 años siendo el favorito del jefe? ¿Por qué en tu grupo de amigos hay alguien cuya opinión pesa más que la del resto, sin que nadie lo haya elegido formalmente? ¿Por qué en ciertas familias hay un hijo que parece moverse con una gravedad diferente? Greene dice que no es casualidad ni injusticia ciega. Es la corte funcionando exactamente como siempre ha funcionado. El error más común que cometemos es creer que el mérito habla por sí solo. Un ingeniero brillante lleva años desarrollando soluciones que nadie más en su empresa podría replicar, pero cuando llega el ascenso, se lo llevan otros. No porque sus jefes sean ciegos, sino porque él nunca aprendió a moverse en la corte. No cultivó aliados, no gestionó su visibilidad, no entendió que el trabajo excelente sin presencia política es como un árbol que cae en un bosque sin nadie cerca. El mismo patrón aparece en el mundo del arte. Pintores del Renacimiento con más talento que sus contemporáneos famosos murieron en el anonimato porque no supieron conseguir mecenas, no supieron navegar las rivalidades de los talleres, no entendieron que el arte también tenía su corte. La habilidad técnica era solo la entrada, lo que te mantenía dentro era otra cosa, y ahora te pregunto en serio, ¿dónde está tu corte? En tu trabajo, en tu familia, en ese grupo donde siempre hay alguien que marca el tono sin que nadie se lo haya pedido. Porque si puedes identificarla, ya estás un paso adelante. Hay una ley que Greene coloca casi de pasada, pero que en realidad lo cambia todo. La idea de que el verdadero dominio del poder no consiste en acumular más fuerza, sino en saber exactamente cuándo no usarla. Cuándo retirarse, cuándo fingir que has perdido para ganar más tarde. Eso, para la mayoría de nosotros, va completamente en contra de nuestro instinto. Piensa en Galileo. Aquí tienes a uno de los intelectos más brillantes de la historia, con razón de su lado, con la evidencia empírica de su parte, frente a la Inquisición. Y lo que hizo fue abjurar. Recantó públicamente lo que sabía que era verdad. Hay una frase que se le atribuye, casi con certeza apócrifa, pero que captura perfectamente la ironía. Y sin embargo, se mueve. Lo importante no es si la dijo o no. Lo importante es lo que hizo, sobrevivió, conservó sus escritos, sus ideas siguieron circulando y la historia le dio la razón. ¿Fue cobardía o fue estrategia? Greene diría que fue la jugada más inteligente disponible en ese momento. Alguien que no ha interiorizado esto entra en cada conflicto queriendo ganar la batalla inmediata. Discute cuando debería callarse.
defiende su posición cuando el contexto ya decidió en su contra, y lo pierde todo por no ceder en el momento equivocado. Quien sí lo ha entendido sabe que una retirada táctica no es una derrota, es una inversión. Retrocedes para conservar lo que importa y vuelves cuando las condiciones te favorecen. Esta implicación se pasa por alto porque culturalmente hemos romantizado la resistencia. El que no cede es el héroe, el que cede es el cobarde, pero esa narrativa ignora algo fundamental. Los muertos no ganan debates, los silenciados no cambian nada, y aquí está la conexión que cierra el círculo de todo lo que hemos visto. Las leyes anteriores hablaban de construir poder, protegerlo, proyectarlo, pero esta dice algo más incómodo. A veces el mayor acto de poder es parecer que no lo tienes, lo cual nos lleva, inevitablemente, a preguntarnos si un libro que enseña todo esto es una herramienta de liberación o algo más oscuro. Pero seamos honestos, porque este libro tiene grietas importantes y sería un flaco favor no señalarlas. El primer problema es metodológico. Greene construye sus leyes a partir de anécdotas históricas seleccionadas a dedo. Elige los casos que confirman su tesis y deja fuera los que la contradicen. No hay metodología sistemática, no hay datos, no hay falsación posible. Es historia al servicio de un argumento, no un argumento construido sobre historia. Varios historiadores y académicos han señalado precisamente esto, que Greene usa el pasado como decorado, no como evidencia. El segundo problema es más profundo y más incómodo. El libro asume que el poder es un juego al que cualquiera puede acceder si aprende las reglas. Pero eso ignora algo fundamental, que las estructuras sistémicas, la clase social, el género, la raza, determinan quién tiene acceso real a ese tablero antes de que empiece la partida. Decirle a alguien que no tiene poder que simplemente aprenda las leyes es como decirle a alguien sin zapatos que aprenda a correr más rápido. La promesa de democratizar el conocimiento del poder se convierte, así, en una ilusión parcial. Y sin embargo, ahí está lo valioso. Entender cómo funciona el poder, aunque sea de forma imperfecta, sigue siendo mejor que ignorarlo por completo. Las 48 leyes del poder no es un manual infalible. Es un espejo incómodo que muestra dinámicas reales que preferiríamos no ver. La pregunta es si sabes mirarlo con los ojos abiertos. Bien, ya tienes el mapa. Ahora viene la parte que más me importa contarte. ¿Qué puedes hacer con todo esto hoy mismo sin esperar a convertirte en un experto en estrategia política? Lo primero es lo que yo llamo el silencio estratégico. Durante las próximas 24 horas, cada vez que sientas el impulso de defenderte, de justificarte o de dar demasiadas explicaciones en una conversación, detente. Di menos de lo que crees necesario. Greene repite esto una y otra vez: el que habla de más regala poder. El obstáculo es que el silencio nos incomoda, sentimos que perder la palabra es perder terreno. La solución es sencilla: sustituye esa explicación larga por una pregunta, devuelves el control sin ceder nada. Lo segundo es cartografiar tu entorno. Coge papel, literalmente, y escribe los nombres de las personas con las que más interactúas. Al lado de cada nombre, anota quién depende de quién necesita qué. Greene insiste en que el poder no está en las personas, sino en las dependencias que existen entre ellas. Cuando ves esas conexiones escritas, empiezas a tomar decisiones distintas. Lo tercero, y aquí viene lo sorprendente, es hacer un favor que no te pidan. Elige a alguien de ese mapa y ayúdalo con algo concreto antes de que lo solicite. No para manipular, sino porque Greene demuestra que la deuda percibida es uno de los vínculos más poderosos que existen entre personas. Quien da primero, generalmente, elige las condiciones. Y lo cuarto es auditar tus victorias recientes. Pregúntate si algún éxito tuyo dejó a alguien sintiéndose humillado. Ese alguien es hoy tu mayor vulnerabilidad. Vuelve un momento a Rasputín, un campesino analfabeto que consiguió que el zar más poderoso de Europa le besara la mano. Ahora que has recorrido estas ideas, lo ves diferente. Rasputín no tenía poder formal, pero dominaba algo más difícil. Sabía leer a las personas antes de que ellas se leyeran a sí mismas. Sabía cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Sabía que la dependencia emocional vale más que cualquier decreto firmado. Eso es exactamente lo que une todo lo que hemos visto. El poder no vive en los cargos ni en los títulos, vive en cómo te perciben, en lo que proyectas, en los vínculos que construyes y en la distancia estratégica que sabes mantener. Quien entiende esto deja de reaccionar al mundo y empieza a navegarlo con más conciencia y menos ingenuidad. Y aquí es donde Greene escribe algo que, bien entendido, lo cambia todo. Escribe que nunca debes asumir que la persona que tienes delante comparte tus valores o tu código moral. No porque el mundo esté lleno de villanos, sino porque cada persona juega desde un mapa interno que tú no puedes ver. Esa frase, bien entendida, no es cinismo. Es el principio de toda inteligencia emocional real,
Porque una vez que aceptas que no puedes dar por sentado el mapa de los demás, empiezas a mirar de verdad, y mirar de verdad es quizás el acto más poderoso que existe. El poder no es algo que tengas o no tengas, es algo que entiendes o que otros usan contra ti sin que te des cuenta. Eso es lo que Greene lleva casi 300 páginas demostrando. Que conocer estas dinámicas no te convierte en una persona manipuladora, te convierte en alguien que deja de ser manipulado. Y esa diferencia lo cambia todo. Ahora te pregunto algo concreto y me gustaría leerlo en los comentarios. ¿Hay alguna de estas leyes que hayas visto aplicada en tu propia vida, ya sea por alguien a tu alrededor o incluso por ti mismo sin saberlo? Cuéntamelo abajo. Si este video te ha dado, aunque sea una nueva forma de leer las situaciones que ya vivías, imagina lo que el libro completo puede hacerte. Las 48 Yes del Poder merece leerse despacio, con lápiz en mano. Te lo recomiendo sin reservas. Si quieres seguir explorando libros que te cambian la perspectiva, suscríbete. Aquí hay mucho más esperándote, porque al final, el conocimiento no es poder, es la única protección real que existe.